El año es 1941. El mundo estaba entrando en uno de los momentos más tensos de la historia moderna. La Segunda Guerra Mundial avanzaba rápidamente, las noticias cambiaban cada día y millones de personas vivían con incertidumbre. Pero mientras todo eso ocurría, una pequeña moneda de 1 centavo comenzaba a circular silenciosamente por los bolsillos de los estadounidenses. Una moneda tan común que nadie imaginaba que décadas después algunos ejemplares llegarían a valer cientos o incluso miles de dólares. La pregunta es, ¿podrías tener una sin saberlo? La moneda de la que hablaremos hoy es el Lincoln Penny de 1941 sin marca de seca. Una pequeña pieza de cobre que a simple vista parece una moneda común y corriente. Muchas personas la han visto, otras incluso la han tenido en sus manos, pero pocos conocen su historia y aún menos saben por qué algunos coleccionistas la buscan con tanta pasión. Para entender esta moneda tenemos que viajar al pasado. El Lincoln Penny ya llevaba varios años circulando en Estados Unidos. Había sido introducido en 1909 para conmemorar el aniversario número 100 del nacimiento de Abraham Lincoln, uno de los presidentes más importantes de la historia estadounidense. Fue una decisión histórica porque por primera vez una moneda estadounidense mostraba el rostro real de una persona. Antes de eso, las monedas normalmente mostraban figuras simbólicas como la libertad o representaciones artísticas. El diseño fue creado por el escultor Victor David Brenner. En la parte frontal colocó el retrato de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha. En la parte trasera aparecían 2 espigas de trigo a los lados, motivo por el cual estas monedas son conocidas como wheat pennies o centavos de trigo. En 1941, Estados Unidos todavía utilizaba este diseño clásico. Ahora viene algo interesante. Muchas personas escuchan sin marca de seca y piensan que algo falta o que se trata de un error raro. Pero en realidad, en la mayoría de los casos no era un error. En aquellos años las monedas estadounidenses podían producirse en distintas casas de moneda. Algunas se fabricaban en Denver y llevaban una letra de otras se fabricaban en San Francisco y tenían una letra S. Pero las monedas producidas en Filadelfia normalmente no llevaban ninguna letra. Eso significa que un Lincoln Penny de 1941 sin marca de seca fue fabricado en Filadelfia. Y aquí aparece una pregunta muy curiosa. Si se produjeron millones de monedas allí, ¿por qué algunos ejemplares pueden valer tanto dinero hoy? La respuesta está en una combinación de tiempo, conservación, errores y demanda entre coleccionistas. Primero hablemos del material. El Lincoln Penny de 1941 estaba compuesto principalmente por cobre con una pequeña cantidad de estaño y zinc. Tenía un color rojizo brillante cuando salía de la fábrica. Su peso aproximado era de 3 y 11 gramos y su diámetro era de unos 19 milímetros. En la parte frontal encontramos la palabra Liberty, la fecha 1941 y la frase In God We Trust. En la parte posterior aparecen las famosas espigas de trigo rodeando las palabras One Cent y United States of America. A simple vista parece una moneda sencilla. Pero los coleccionistas saben que los pequeños detalles pueden cambiarlo todo. Con el paso de los años, muchas monedas fueron usadas diariamente. Pasaron de mano en mano, cayeron al suelo, estuvieron en cajas, bolsillos y cajones durante décadas. El resultado fue desgaste. Y aquí aparece algo importante. Cuando una moneda logra sobrevivir durante más de 80 años en condiciones excepcionales, se convierte en algo mucho más difícil de encontrar. Una moneda de 1941 muy gastada puede valer poco dinero. Pero una moneda del mismo año, con el color original brillante y detalles perfectamente visibles, puede tener un valor completamente distinto. Y aún hay más. Existen algunos errores y variedades que aumentan el interés de los coleccionistas. Uno de los errores más buscados son los llamados doble troquel o doble impresión. Esto ocurre cuando durante el proceso de fabricación algunos elementos del diseño aparecen ligeramente duplicados. En ciertos casos las letras o números pueden verse dobles si se observan cuidadosamente. No todas las monedas de 1941 tienen este error. De hecho, la mayoría no lo tiene. Pero cuando aparece, la historia cambia por completo. Ahora hablemos de números reales. Los ejemplos de ventas sorprendentes son los que hacen que muchas personas revisen sus monedas antiguas. Un Lincoln Penny de 1941 muy circulado puede venderse por unos pocos dólares. Algunas piezas mejor conservadas pueden alcanzar entre 20 y $100.
Pero los ejemplares en estados excepcionales cambian completamente las reglas. Algunas monedas certificadas con grados muy altos han alcanzado cientos o incluso miles de dólares en el mercado de coleccionistas. Y las variedades raras con errores especiales pueden aumentar todavía más ese valor. La diferencia entre una moneda común y una muy valiosa puede depender de detalles tan pequeños que muchas personas ni siquiera los notarían. Por eso los coleccionistas usan lupas y equipos especiales. Ahora imagina algo. Una persona encuentra una vieja caja en el ático de la casa de sus abuelos. Dentro descubre monedas antiguas acumuladas durante décadas. Entre ellas aparece un centavo de 1941. Para la mayoría de las personas sería simplemente una moneda vieja. Pero para alguien que conoce el mercado de coleccionismo podría representar algo mucho más interesante. Entonces surge una pregunta importante. ¿Cómo identificar una moneda auténtica? Lo primero es observar la fecha. Debe mostrar claramente 1941 sin alteraciones extrañas. Algunas personas modifican monedas comunes para intentar hacerlas parecer más raras. Por ejemplo, pueden cambiar números o alterar detalles para engañar a compradores. También debes revisar la superficie. Las falsificaciones o modificaciones suelen mostrar señales extrañas, rayones poco naturales o cambios sospechosos alrededor de la fecha. El peso también ayuda mucho. Una moneda auténtica de 1941 tiene un peso aproximado de 3 y 11 gramos. Si el peso es muy diferente, puede ser una señal de alerta. El color también ofrece pistas. Las monedas originales de cobre desarrollan tonos específicos con el paso de los años. Algunas adquieren colores marrones, otras mantienen tonos rojizos y algunas muestran mezclas entre ambos. Los coleccionistas clasifican estas características porque pueden afectar el valor. Y aquí aparece algo sorprendente. El color rojo original es extremadamente apreciado. ¿Por qué? Porque mantener ese color durante tantas décadas es muy difícil. La mayoría de las monedas pierde ese brillo debido al contacto con el aire y la circulación. Por eso una moneda de 1941 con color rojo brillante puede despertar gran interés. Existe otra curiosidad interesante. En 1941 nadie imaginaba que poco después los materiales usados en monedas cambiarían debido a la guerra. En 1943 Estados Unidos fabricó centavos de acero para ahorrar cobre destinado a necesidades militares. Así que el Lincoln Penny de 1941 pertenece a los últimos años antes de uno de los cambios más extraños en la historia monetaria estadounidense. Es una especie de fotografía congelada de una época que estaba a punto de transformarse. Y eso aumenta su atractivo histórico. No es solo una moneda. Es una pequeña pieza del pasado. Muchos coleccionistas aman precisamente esa sensación. Cuando sostienen una moneda antigua sienten que están tocando algo que viajó por distintas generaciones. Tal vez alguien compró comida con ella hace décadas. Tal vez estuvo en el bolsillo de un soldado. Tal vez pasó por cientos de manos antes de llegar hasta hoy. Nadie conoce su recorrido completo. Y quizás esa es una de las razones por las que estas monedas generan tanta fascinación. No se trata solamente del dinero. Se trata de historias. Se trata de imaginar los lugares que recorrió y las personas que la tuvieron en sus manos. Incluso hoy miles de personas siguen revisando monedas antiguas esperando encontrar una pieza especial. Algunos comienzan como simples curiosos y terminan convirtiéndose en apasionados coleccionistas. Todo por una pequeña moneda que casi nadie habría mirado dos veces. Y aquí está la parte más interesante de todas. Todavía existen monedas de 1941 escondidas en colecciones familiares, cajas olvidadas y viejos frascos llenos de monedas. Todavía pueden aparecer en lugares inesperados. La próxima vez que encuentres un viejo centavo de trigo, quizá lo mires de manera diferente. Porque detrás de una moneda aparentemente común podría esconderse una historia extraordinaria. Y quién sabe. Tal vez una pequeña pieza de cobre que ha pasado desapercibida durante décadas esté esperando ser descubierta justo ahora. ¿Y si te dijera que una simple moneda de un centavo que podría estar en tu bolsillo hoy vale más que una casa, más que un coche nuevo e incluso más que un salario de varios años? Mucha gente pasa por alto una moneda muy común de 1944, pensando que no tiene nada especial,
pero en realidad algunos ejemplares escondidos de ese año han causado auténtica locura entre coleccionistas de todo el mundo. Y lo más sorprendente es que uno de esos centavos podría seguir circulando sin que nadie lo note. La moneda de la que hablamos es el centavo Lincoln de 1944 sin marca de seca, una pieza que a simple vista parece normal, pero que puede esconder una historia increíble, en ciertos casos muy raros, un valor extraordinario. Para entenderlo bien, primero hay que saber qué es exactamente esta moneda. El centavo Lincoln es una moneda de Estados Unidos que muestra en el frente el rostro del presidente Abraham Lincoln. Es una de las monedas más conocidas y usadas en la historia del país. En el año 1944, este centavo continuaba el diseño clásico conocido como Lincoln White Penny, llamado así por las dos espigas de trigo en la parte trasera. Cuando decimos sin marca de seca, nos referimos a que la moneda no tiene una letra que indique en qué casa de la moneda fue producida. En 1944, la mayoría de los centavos fueron fabricados en Filadelfia, y estas monedas normalmente no llevan marca. Por eso, encontrar una moneda de 1944 sin letra no es raro en sí mismo. Sin embargo, lo interesante no es la ausencia de la marca, sino algunos casos especiales que pueden convertir esta moneda en algo extremadamente valioso. Para comprender su importancia, tenemos que viajar a la época en la que fue fabricada. El año 1944 estaba marcado por el final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos había cambiado la forma en que producía sus monedas debido a la necesidad de metales durante el conflicto. En 1943, por ejemplo, los centavos fueron fabricados en acero recubierto de zinc porque el cobre era necesario para la guerra. Esos centavos de acero son muy fáciles de identificar porque tienen un color plateado. Pero en 1944 ocurrió algo muy interesante. El gobierno decidió volver a utilizar cobre para fabricar los centavos, ya que la presión de la guerra estaba disminuyendo y los materiales comenzaron a estar disponibles otra vez. Sin embargo, aquí es donde nace una de las historias más fascinantes de la numismática. Algunas planchas de acero utilizadas en 1943 quedaron accidentalmente en las máquinas de producción. Cuando comenzaron a fabricar los centavos de 1944, esas planchas de acero se mezclaron por error con las nuevas planchas de cobre. El resultado fueron unos pocos centavos de 1944 hechos en acero en lugar de cobre. Y esos errores son hoy una de las monedas más buscadas del mundo. El diseño del centavo de 1944 mantiene la imagen de Abraham Lincoln en el anverso, con la frase "In God We Trust" en la parte superior, Liberty a la izquierda y el año 1944 a la derecha. En el reverso aparecen las dos espigas de trigo rodeando las palabras One Cent y United States of America. Es un diseño simple, pero lleno de historia. El metal es la clave principal para entender su valor. La mayoría de los centavos de 1944 están hechos de cobre, específicamente una mezcla de cobre con una pequeña cantidad de estaño y zinc. Estos son comunes y en general no tienen un valor alto, salvo en estado perfecto o sin circular. Pero los centavos de 1944 fabricados en acero son otra historia completamente diferente. Estos son extremadamente raros porque no deberían existir. Se estima que solo unos pocos ejemplares auténticos han sido encontrados. Por eso, cuando uno aparece en una subasta o colección privada, puede alcanzar precios muy altos. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante para los coleccionistas. En el mundo de la numismática, los errores de fabricación son a veces más valiosos que las monedas perfectas. Y el centavo de 1944 en acero es uno de los errores más famosos de la historia de Estados Unidos. En algunas subastas importantes, ejemplares auténticos de este error han alcanzado valores de decenas de miles de dólares, y en casos excepcionales, dependiendo del estado de conservación, se han acercado o superado cifras superiores a los $100.000. La razón no es solo la antigüedad, sino la extrema rareza del error. Ahora bien, es muy importante saber cómo identificar uno verdadero, porque existen muchas falsificaciones y confusiones. El primer paso es el peso. Un centavo de cobre de 1944 pesa aproximadamente 3,11 gramos. En cambio, uno de acero pesa menos, alrededor de 2,7 gramos. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero es muy importante. Otro detalle es el color. El centavo de cobre tiene un tono rojizo o marrón característico. El de acero es grisáceo o plateado, similar a una moneda de 1943. Sin embargo,
Aquí hay un problema, muchas personas toman monedas comunes de 1944 y las cubren con metal o las alteran para hacerlas parecer raras. Por eso, no basta con mirar el color. Los expertos también utilizan imanes. El acero es magnético, mientras que el cobre no lo es. Si una moneda de 1944 es atraída por un imán, existe la posibilidad de que sea uno de esos raros errores de acero. Sin embargo, incluso esto no es suficiente para confirmarlo, porque algunas falsificaciones también pueden engañar este método. Por eso, las monedas realmente valiosas siempre deben ser verificadas por expertos profesionales en numismática, que pueden analizar su composición química y su autenticidad. Un detalle curioso es que muchos de estos centavos raros fueron encontrados por personas comunes, no por coleccionistas profesionales. Hay historias de gente que recibió la moneda en cambio sin saber su valor y años después descubrió que tenía una pequeña fortuna en la mano. Otro hecho interesante es que el centavo de 1944 es parte de la famosa serie Wheat Pennies, que se produjo desde 1909 hasta 1958. Dentro de esa serie hay varias monedas raras, pero la de 1944 en acero es una de las más legendarias. Los coleccionistas aman esta moneda no solo por su valor económico, sino por la historia que representa. Es un símbolo de una época de guerra, de cambios en la industria y de errores humanos que terminaron creando piezas únicas. Cada moneda cuenta una pequeña parte de la historia de Estados Unidos. También hay un elemento psicológico muy importante. La posibilidad de encontrar una moneda extremadamente valiosa en algo tan común como un centavo genera emoción. Es la idea de que el tesoro puede estar en cualquier parte, incluso en tu bolsillo o en una alcancía olvidada. Hoy en día, muchos coleccionistas revisan grandes cantidades de monedas antiguas esperando encontrar este tipo de rarezas. Incluso existen personas que se dedican a buscar centavos en circulación solo para revisar si hay alguna variante especial de 1944. Pero la realidad es que la mayoría de los centavos de 1944 no son raros. Su valor real suele ser bajo a menos que estén en estado perfecto o tengan algún error específico. Sin embargo, el simple hecho de que exista una versión extremadamente valiosa mantiene vivo el interés por esta moneda. Con el paso del tiempo, el centavo de 1944 sin marca de seca se ha convertido en un símbolo de curiosidad dentro del mundo de los coleccionistas. Representa la idea de que lo común puede esconder algo extraordinario. Y aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante. A día de hoy, todavía hay monedas sin descubrir. Nadie sabe exactamente cuántos centavos de acero de 1944 existen realmente, y eso significa que alguno podría seguir perdido en circulación, esperando a ser encontrado por la persona correcta. Así que la próxima vez que veas una moneda de un centavo con el año 1944, no la ignores demasiado rápido. Puede parecer una pieza sin importancia, pero en el mundo de la numismática, incluso las monedas más simples pueden esconder historias increíbles y, en algunos casos muy raros, un valor que cambia vidas. Y lo más inquietante de todo es pensar que quizá ya has tenido uno de estos tesoros en tus manos sin darte cuenta. Imagina encontrar una moneda vieja en un cajón olvidado y darte cuenta de que podría estar conectada con un momento importante de la historia de Estados Unidos. Una simple moneda de un centavo, desgastada por el tiempo, pero con un detalle que muchos pasan por alto. ¿Y si esa pequeña pieza fuera la famosa moneda de 1948 sin marca de seca? Lo curioso es que miles de personas la han tenido en sus manos sin saber realmente qué significa, ni por qué sigue llamando la atención de coleccionistas en todo el mundo. La moneda de la que hablamos es el centavo de Lincoln de 1948 sin marca de seca, una pieza muy común a simple vista, pero con una historia interesante detrás. Este centavo forma parte de la serie conocida como los Wheat Pennies, o centavos de trigo, que se acuñaron en Estados Unidos desde 1909 hasta 1958. En el reverso de la moneda aparecen dos espigas de trigo, un diseño que se convirtió en un símbolo clásico de la numismática americana. Cuando decimos sin marca de seca, nos referimos a que esta moneda no tiene una letra que indique en qué casa de moneda fue producida. En el caso de 1948, esto es completamente normal. La mayoría de estos centavos fueron acuñados en la Casa de Moneda de Filadelfia, y en esa época, Filadelfia no colocaba marca de seca en sus monedas. Por eso, la ausencia de letra no es un error ni una rareza, sino parte del diseño estándar de ese año. Para entender mejor esta moneda, tenemos que viajar un poco al contexto histórico.
En 1948, el mundo se encontraba en un periodo de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba entrando en una etapa de crecimiento económico, y la moneda de un centavo seguía siendo esencial en la vida diaria. Con ella se compraban dulces, periódicos, transporte y pequeñas necesidades cotidianas. El centavo de Lincoln era una de las monedas más producidas y más utilizadas en circulación. El diseño de la moneda es uno de los más reconocidos en la historia del dinero. En el anverso aparece el rostro de Abraham Lincoln, el presidente número 16 de Estados Unidos, famoso por su papel durante la Guerra Civil y por la abolición de la esclavitud. Este diseño fue creado por Victor David Brenner en 1909 y se mantuvo durante décadas. En el reverso, como ya mencionamos, aparecen dos espigas de trigo rodeando las palabras One Cent y United States of America. En cuanto a su composición, el centavo de 1948 está hecho principalmente de cobre, con un pequeño porcentaje de estaño y zinc. Esto le da su color característico rojizo cuando está en buen estado. Con el paso del tiempo, muchas de estas monedas han cambiado de color a tonos marrones o incluso oscuros debido a la oxidación natural del cobre. Ahora bien, aquí viene la parte que genera más curiosidad. Muchas personas creen que una moneda antigua automáticamente es rara o valiosa, pero en el caso del centavo de 1948 sin marca de seca, la realidad es diferente. Esta moneda fue producida en grandes cantidades, lo que significa que todavía existen millones en circulación o en colecciones privadas. Por sí sola, no es una moneda extremadamente rara. Sin embargo, lo interesante aparece cuando hablamos de su estado de conservación y posibles errores de acuñación. Una moneda de 1948 en estado muy gastado puede valer solo unos centavos o quizá su valor nominal. Pero si la moneda está en excelente condición, sin desgaste y con detalles muy nítidos, su valor puede aumentar notablemente para los coleccionistas. En algunos casos, piezas en estado casi perfecto han alcanzado valores de varios dólares, incluso entre 5 y 20 dólares dependiendo del grado de conservación. También existen casos especiales donde ciertos errores de acuñación pueden aumentar el interés. Aunque el centavo de 1948 no es conocido por errores extremadamente famosos, cualquier variación inusual, como golpes dobles, detalles desplazados o imperfecciones en la fabricación, puede llamar la atención de coleccionistas especializados. En el mundo de la numismática, los errores son una de las principales razones por las que una moneda común puede volverse sorprendente. Para identificar una moneda auténtica de 1948 sin marca de seca, lo primero es observar el año claramente grabado en el anverso, 1948. Luego hay que verificar la ausencia de letras como D o S, que corresponderían a Denver o San Francisco. Si no hay ninguna letra debajo de la fecha, lo normal es que sea una pieza de Filadelfia. Después se debe observar el diseño de Lincoln, asegurándose de que los detalles del rostro, la palabra Liberty y el lema In God We Trust sean coherentes con el diseño original de la época. Otro punto importante es el material. Esta moneda no debe ser magnética, ya que está hecha de cobre. Si una moneda de 1948 fuera atraída por un imán, sería una señal clara de que no es auténtica o ha sido alterada. También es importante revisar el peso, aunque para el ojo común esto puede ser más difícil sin herramientas adecuadas. En cuanto a las falsificaciones, no son muy comunes para esta moneda en particular debido a su bajo valor base, pero existen alteraciones hechas por personas que intentan modificar fechas o hacer que monedas comunes parezcan más raras de lo que realmente son. Por eso siempre es recomendable comparar con imágenes confiables o consultar a un experto si existe alguna duda. Un dato curioso sobre los wheat pennies es que fueron los primeros centavos en mostrar a una persona real en lugar de un símbolo o figura abstracta. Esto marcó un cambio importante en la historia del dinero estadounidense. Además, el diseño de trigo en el reverso fue elegido para representar prosperidad y agricultura, dos pilares fundamentales de la economía en ese tiempo. También es interesante saber que millones de estos centavos de 1948 aún existen hoy en día, pero cada vez es más difícil encontrarlos en circulación diaria. La mayoría han sido guardados, coleccionados o simplemente perdidos en el tiempo. Esto hace que, aunque no sean raros en términos absolutos, sí se vuelvan cada vez más difíciles de ver en la vida cotidiana. Los coleccionistas aprecian esta moneda no solo por su valor económico, sino por lo que representa. Es un pequeño objeto que conecta con una época de transición en la historia mundial. Para muchos,
Tener un centavo de 1948 es como sostener un fragmento del pasado en la palma de la mano. No es solo cobre, es historia. Hoy en día, el mercado de coleccionistas sigue mostrando interés por este tipo de monedas, especialmente cuando se encuentran en condiciones sin circular. Algunas subastas y ventas privadas han mostrado ejemplares bien conservados que alcanzan precios moderados, pero constantes, lo que demuestra que siempre hay demanda, aunque no sea una moneda extremadamente rara. Lo más fascinante de todo es que muchas personas todavía no revisan las monedas que tienen en casa. Pueden tener un centavo de 1948 guardado en una caja, sin imaginar que forma parte de una serie histórica muy apreciada. Aunque su valor no siempre sea alto, su importancia histórica sí es indiscutible. Y aquí es donde surge la verdadera pregunta que todo coleccionista se hace alguna vez: ¿cuántas historias pasan desapercibidas en las monedas más comunes? El centavo de 1948 sin marca de seca nos recuerda que no todo lo valioso brilla o es extremadamente raro. A veces, el valor está en la historia que representa y en los ojos de quien sabe apreciarlo. Así que la próxima vez que encuentres una moneda antigua, especialmente un centavo de Lincoln, míralo con atención. Puede que no te haga rico, pero sí te conecte con una parte fascinante del pasado que sigue viva en pequeños detalles de cobre que han viajado a través del tiempo. Imagínate encontrar una moneda en tu bolsillo que parece normal, una simple moneda de un centavo, pero que en realidad podría estar conectada con la historia de Estados Unidos y, en algunos casos raros, valer mucho más de lo que imaginas. Ahora piensa en la moneda de la que vamos a hablar hoy, el centavo Lincoln de 1952 sin marca de seca. A simple vista parece una moneda común, pero su historia y algunos detalles escondidos la convierten en una pieza interesante para coleccionistas de todo el mundo. El centavo Lincoln de 1952 sin marca de seca es una moneda de un centavo de Estados Unidos que fue acuñada en Filadelfia. En esa época, las monedas fabricadas en esta ciudad no llevaban ninguna letra o marca especial que indicara su origen, por eso se dice que es sin marca de seca. Esta moneda forma parte de la famosa serie del centavo Lincoln, que comenzó en 1909 para honrar al presidente Abraham Lincoln. Su diseño ha sido uno de los más duraderos en la historia de la moneda estadounidense. Para entender mejor esta moneda, tenemos que viajar un poco al pasado. En 1952, Estados Unidos estaba en un periodo de crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial. La industria se estaba expandiendo, la vida cotidiana cambiaba rápidamente y el uso del dinero en efectivo era parte esencial del día a día. El centavo Lincoln seguía siendo una de las monedas más importantes en circulación, utilizada para compras pequeñas como comida, transporte o productos básicos. En ese año, la Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo una enorme cantidad de centavos Lincoln. El objetivo era abastecer la demanda de un país en crecimiento. El centavo de 1952 fue acuñado principalmente en Filadelfia, Denver y San Francisco, pero la versión sin marca de seca corresponde a Filadelfia. Se fabricaron más de 186 millones de estas monedas solo en Filadelfia, lo que nos da una idea clara de que no es una moneda rara en términos de producción. En cuanto a su diseño, el frente de la moneda muestra el rostro de Abraham Lincoln, basado en una escultura del artista Victor David Brenner. Encima de su cabeza aparece la palabra Liberty y el lema In God We Trust. Debajo se encuentra el año 1952. En el reverso, en esa época, todavía se mostraban dos espigas de trigo rodeando las palabras One Cent y United States of America. Por eso estas monedas también son conocidas como Lincoln Wheat Pennies o centavos de trigo. El material de esta moneda es otro detalle importante. Está hecha principalmente de cobre, con un pequeño porcentaje de zinc y estaño. Este tipo de aleación le da su color característico rojizo cuando está en buen estado. Con el paso del tiempo, muchas de estas monedas cambian de color a marrón debido a la oxidación natural del cobre. Ahora bien, la gran pregunta es por qué una moneda tan común sigue despertando interés entre coleccionistas. La respuesta está en los detalles. Aunque la mayoría de los centavos de 1952 no son raros, existen variantes y errores de acuñación que pueden aumentar su valor. También el estado de conservación juega un papel muy importante. Una moneda que nunca circuló y mantiene su brillo original puede valer mucho más que una que pasó años en uso. En el mercado de coleccionistas, un centavo de 1952 sin marca de seca en estado normal y circulado suele valer solo unos centavos de dólar, a veces menos de $1.
Sin embargo, en condiciones sin circular, especialmente si tiene un color rojo brillante original, puede alcanzar valores de varios dólares o incluso más de 10 o 20 dólares dependiendo de la calidad. En grados muy altos de conservación, conocidos como MS, algunas piezas pueden venderse por cantidades más altas, aunque siguen siendo monedas relativamente accesibles. Pero lo realmente interesante aparece cuando hablamos de errores de acuñación. En la numismática, los errores son piezas que se produjeron con fallos durante su fabricación. Por ejemplo, monedas con golpes mal centrados, doble impresión o detalle fuera de lugar. Aunque en 1952 no existen errores extremadamente famosos como en otros años, sí se han encontrado piezas con pequeños defectos que aumentan su valor para coleccionistas especializados. En algunas subastas, monedas de este año en excelente estado han alcanzado precios de decenas o incluso más de $100 cuando están certificadas por empresas de clasificación profesional. Estas empresas evalúan la calidad de la moneda y le asignan un grado que determina su valor en el mercado. Esto significa que dos monedas del mismo año pueden tener precios completamente diferentes dependiendo de su estado. Identificar un centavo Lincoln de 1952 auténtico es relativamente sencillo, pero requiere atención. Primero, debes observar el año claramente marcado como 1952 en el frente. Luego, debes verificar que no tenga marca de seca, lo que indica que fue acuñado en Filadelfia. También es importante revisar el diseño de Lincoln y las espigas de trigo en el reverso. Si algo parece diferente, borroso o fuera de proporción, podría tratarse de una moneda dañada o incluso de una falsificación. Una forma común de confusión ocurre con monedas desgastadas o limpiadas. Muchas personas creen que limpiar una moneda aumenta su valor, pero en realidad puede reducirlo, ya que los coleccionistas prefieren la pátina natural del tiempo. Una moneda limpiada pierde parte de su autenticidad visual y, por lo tanto, su valor en el mercado. Otro detalle interesante es que el centavo de 1952 pertenece a una etapa muy importante de la historia de la moneda estadounidense. Es parte de la serie White Penny, que terminó en 1958 cuando el diseño cambió al famoso Lincoln Memorial en el reverso. Esto hace que cada centavo de trigo tenga un valor histórico adicional, ya que representa una era completa de la numismática en Estados Unidos. Un hecho curioso es que muchas personas han pasado por alto estas monedas durante décadas. Durante los años 50, el centavo tenía muy poco poder de compra, pero era fundamental para las transacciones diarias. Hoy en día, aunque ya no puede comprar casi nada, su valor histórico y coleccionable ha aumentado significativamente. Los coleccionistas aman este tipo de monedas porque representan más que dinero. Representan historia, arte y cultura. Cada centavo de 1952 cuenta una pequeña historia de la vida cotidiana en la América de mediados del siglo XX. Además, completar una colección de todos los años de la serie Lincoln White es un desafío emocionante para muchos entusiastas. Otra razón por la que esta moneda sigue siendo popular es su accesibilidad. A diferencia de otras monedas extremadamente raras y caras, el centavo de 1952 es fácil de encontrar. Esto permite que tanto principiantes como coleccionistas avanzados puedan tenerlo en sus colecciones sin necesidad de grandes inversiones. Algunas personas incluso encuentran estas monedas en cambio antiguo, cajas guardadas o colecciones familiares olvidadas. Esto genera emoción, porque nunca se sabe cuándo puede aparecer una pieza en excelente estado que valga más de lo esperado. Para terminar, el centavo Lincoln de 1952 sin marca de seca puede parecer una moneda simple a primera vista, pero en realidad es una ventana a la historia, a la economía de su tiempo y al mundo de la numismática. No es una moneda extremadamente rara, pero sí es una pieza que sigue capturando la atención de coleccionistas por su diseño clásico, su historia y las pequeñas sorpresas que puede esconder. Así que la próxima vez que tengas un centavo antiguo en tus manos, tómate un momento para observarlo con atención. Tal vez no sea solo una moneda vieja, sino un pequeño fragmento de historia que ha viajado a través del tiempo hasta llegar a ti. Si tienes una moneda de un centavo de 1954 con marca de seca, podrías estar sosteniendo algo que parece común a simple vista, pero que esconde una historia que muchos pasan por alto. Ahora imagina esto, una moneda pequeña, usada durante décadas, que ha pasado por millones de manos, y que aún así, en ciertos casos, puede despertar el interés de coleccionistas y llegar a valer mucho más de lo que crees. Lo curioso es que la mayoría de las personas no revisa estas monedas, y por eso, algunas oportunidades literalmente terminan en el bolsillo equivocado.
Hoy vamos a descubrir la historia completa del Penny Lincoln de 1954 con marca D, que lo hace especial, cómo identificarlo correctamente y por qué algunos ejemplares pueden sorprender en el mundo del coleccionismo. El penny de 1954 con marca D es una moneda de 1 centavo de Estados Unidos que fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver. La letra D indica precisamente esa ubicación. Esta moneda forma parte de la serie conocida como Lincoln White Cent, porque en el reverso muestra 2 espigas de trigo rodeando el valor de 1 centavo. En el anverso aparece el rostro de Abraham Lincoln, uno de los presidentes más importantes en la historia de Estados Unidos. Aunque hoy puede parecer una moneda simple, en su época tuvo un papel muy importante en la economía diaria. Era una moneda de uso cotidiano, presente en compras pequeñas, en tiendas, en máquinas automáticas y en la vida diaria de millones de personas. Para entender mejor esta moneda, hay que viajar al contexto de los años 50. En 1954, Estados Unidos se encontraba en un periodo de crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial. La producción industrial era fuerte, el consumo aumentaba y la moneda de 1 centavo seguía siendo esencial en las transacciones diarias. La Casa de la Moneda de Denver produjo una gran cantidad de estos centavos en 1954. De hecho, se acuñaron cientos de millones de piezas, lo que significa que no es una moneda rara en términos de producción. Sin embargo, como ocurre con muchas monedas antiguas, el tiempo y el estado de conservación son los factores que realmente cambian su valor. El diseño de este penny es clásico y muy reconocible. En el anverso vemos a Abraham Lincoln mirando hacia la derecha, con la palabra Liberty a un lado y la fecha 1954. También aparece la frase In God We Trust, que es común en la moneda estadounidense. En el reverso se encuentran las 2 espigas de trigo rodeando las palabras One Cent y United States of America. Este diseño fue utilizado hasta 1958, cuando fue reemplazado por el diseño del monumento a Lincoln. La composición de la moneda en 1954 también es importante. Está hecha principalmente de cobre, con una pequeña cantidad de otros metales. Esto le da su color característico rojizo cuando está en buenas condiciones. Con el paso del tiempo, muchas de estas monedas se han oscurecido o desgastado debido a la circulación. Ahora bien, la pregunta más importante es, ¿qué hace especial a este penny de 1954 con marca D? La respuesta es que, en la mayoría de los casos, no es una moneda rara en circulación. Puedes encontrarla en colecciones antiguas, en cajas olvidadas o incluso en cambio viejo. Pero lo que realmente despierta el interés de los coleccionistas no es la moneda común, sino las versiones en excelente estado o con errores de acuñación. Cuando una moneda ha estado guardada sin circular, manteniendo su brillo original y sin rayones profundos, su valor puede aumentar significativamente. Los coleccionistas valoran mucho la condición, porque representa cómo ha sobrevivido al paso del tiempo. Además, existen casos especiales donde el penny de 1954 puede tener errores de fabricación. Estos errores pueden incluir golpes dobles en las letras, desplazamientos del diseño o pequeños detalles fuera de lugar. Aunque estos errores no son extremadamente comunes, cuando aparecen en buenas condiciones, pueden atraer la atención del mercado numismático. En cuanto al valor, la mayoría de los pennies de 1954 en condiciones normales suelen tener un valor bajo, generalmente de unos pocos centavos a algunos dólares dependiendo del desgaste. Sin embargo, si la moneda está en estado sin circular o casi perfecta, el valor puede subir a cifras mayores dentro del mercado de coleccionistas. En casos de errores o condiciones excepcionales, algunos ejemplares pueden alcanzar valores más altos en subastas o ventas privadas. El precio exacto siempre depende del estado, la demanda y la rareza específica del ejemplar. En subastas reales, los pennies de esta época en estados casi perfectos han sido vendidos por decenas de dólares, y en situaciones muy especiales con certificación profesional y calificación alta, pueden alcanzar incluso más. Pero es importante entender algo clave. No todos los 1954 son valiosos, y la mayoría siguen siendo monedas comunes. Ahora, si quieres identificar un auténtico penny de 1954 hay varios detalles importantes que debes observar. Primero, la fecha debe ser claramente 1954. Segundo, debes buscar la letra D debajo de la fecha en el anverso de la moneda. Esa marca indica que fue acuñada en Denver. También debes observar el estado general de la moneda.
Si los detalles del rostro de Lincoln están muy desgastados, o si las letras del reverso están poco visibles, probablemente se trata de una moneda que ha circulado mucho tiempo y su valor será bajo. Un punto muy importante es evitar las falsificaciones o alteraciones. Algunas personas intentan modificar monedas antiguas para hacerlas parecer raras, pero en el caso del 1954 de esto es menos común porque no es una moneda extremadamente valiosa. Aún así, siempre es importante revisar que la marca de seca se vea natural y que no haya señales de manipulación. Otro consejo útil es comparar la moneda con imágenes confiables de referencia o, mejor aún, llevarla a un experto en numismática si crees que puede tener un valor especial. Ahora hablemos de algunos detalles curiosos. Uno de ellos es que el Lincoln White Cent fue una de las series más largas y queridas en la historia de Estados Unidos, y millones de personas aún las coleccionan hoy en día. Incluso monedas que parecen simples pueden formar parte de colecciones completas que llevan años en desarrollo. Otro dato interesante es que muchas personas han encontrado monedas de esta serie en lugares inesperados, como frascos antiguos, cajas heredadas o incluso dentro de libros viejos. Esto ha alimentado la emoción del coleccionismo, porque nunca sabes cuándo puedes encontrar una pieza interesante. También es curioso que, aunque el 1954 de no es raro, su importancia radica en representar una época específica de la historia económica de Estados Unidos. Cada moneda de ese año es un pequeño testimonio de cómo era la vida cotidiana en los años 50. Los coleccionistas aman este tipo de monedas no solo por su valor económico, sino por su conexión con la historia. Tener una moneda de 1954 es como sostener un pedazo del pasado. Es un objeto que ha sobrevivido décadas y que ha sido testigo de cambios sociales, económicos y culturales. Además, el coleccionismo de pennies Lincoln es una de las formas más accesibles de entrar al mundo de la numismática. No se necesita una gran inversión para empezar y aún así puede ser una experiencia muy emocionante. Al final, el penny de 1954 nos enseña algo importante: no todo lo valioso brilla a primera vista. Muchas veces, lo que parece común puede tener una historia más profunda si sabemos dónde mirar. Si alguna vez encuentras una de estas monedas, tómate un momento para observarla con atención. Puede que no te hagas rico con ella, pero sí puedes descubrir una pequeña pieza de historia que ha viajado a través del tiempo hasta llegar a tus manos. Y eso nos deja con una última pregunta: ¿cuántas otras monedas aparentemente normales están escondiendo historias, errores o detalles que aún no hemos descubierto? Imagina encontrar en tu bolsillo una moneda que parece común, de 1 centavo, usada y olvidada, y descubrir que esa pequeña pieza podría esconder una historia de más de medio siglo, en ciertos casos muy específicos, un valor que sorprende incluso a coleccionistas expertos. Una simple moneda de 1958 con la letra D puede parecer insignificante, pero detrás de ella existe un mundo de historia, errores de acuñación y coleccionismo que muy pocos conocen. Hoy vamos a viajar al pasado para entender qué hace especial al centavo Lincoln de 1958 porque fue una de las últimas monedas de su tipo en una etapa importante de la historia de Estados Unidos, y cómo una moneda tan común puede llegar a despertar tanta curiosidad en el mercado de coleccionistas. El centavo Lincoln de 1958 es una moneda de 1 centavo de Estados Unidos que fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver. La letra D en la moneda no es un detalle decorativo, sino una marca que indica su origen. En este caso, significa que fue producida en Denver, una de las principales casas de moneda del país. Este centavo forma parte de la famosa serie Lincoln White Penny, que comenzó en 1909 y terminó precisamente en 1958, lo que ya de por sí le da un lugar especial en la historia numismática. Durante décadas, este diseño mostró en el reverso 2 espigas de trigo, simbolizando la agricultura y la prosperidad. Fue un diseño muy querido por el público estadounidense, y en 1958 se produjo su última versión antes de ser reemplazado en 1959 por el nuevo diseño del Lincoln Memorial. Por eso, aunque el 1958 no sea raro en cantidad, sí es importante por ser parte del cierre de una era. Para entender mejor esta moneda, debemos viajar al contexto de su época. En 1958, Estados Unidos estaba en plena posguerra, viviendo un periodo de crecimiento económico, expansión industrial y cambios culturales. La moneda de 1 centavo todavía tenía un valor de uso real en la vida diaria. Con 1 centavo se podían comprar pequeñas cosas, como dulces, periódicos o llamadas cortas en teléfonos públicos. No era una moneda simbólica como hoy, sino parte activa de la economía cotidiana.
La Casa de la Moneda de Denver produjo en 1958 una cantidad enorme de estos centavos. Se acuñaron cientos de millones, lo que hace que hoy en día el 1958 de no sea considerado raro en circulación general. Sin embargo, lo interesante comienza cuando hablamos de su estado de conservación. Porque en el mundo del coleccionismo, el valor no depende solo de la edad o la cantidad producida, sino de que también se ha conservado la moneda. Este centavo está hecho principalmente de cobre, con una pequeña mezcla de otros metales como estaño y zinc. Su color original, cuando es nuevo, es un rojo brillante que con el tiempo puede cambiar a tonos marrones debido a la oxidación. Las monedas que han mantenido su color rojo original en excelente estado son mucho más apreciadas por los coleccionistas, especialmente si nunca han circulado. El diseño del frente muestra el famoso retrato de Abraham Lincoln, el 16º presidente de Estados Unidos. Este diseño fue creado por Victor David Brenner en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Lincoln. En el reverso, como ya mencionamos, aparecen dos espigas de trigo rodeando las palabras One Cent y United States of America. Este diseño es el que hace que la serie sea conocida como White Penny. Aunque el 1958 de no es una moneda rara en términos de producción, existen ciertos factores que pueden aumentar su valor. Uno de ellos es el estado de conservación. Por ejemplo, una moneda en circulación normal puede valer solo su valor nominal, un centavo. Pero una moneda en condición casi perfecta, conocida como estado de menta, puede alcanzar precios mucho más altos en el mercado de coleccionistas. En subastas reales, algunos ejemplares del 1958 en calidades muy altas han llegado a venderse por decenas o incluso cientos de dólares. En casos extremadamente raros, cuando la moneda está en condición perfecta certificada, conocida como MS67 o superior, el valor puede subir aún más debido a la demanda de coleccionistas que buscan completar series en estados impecables. Sin embargo, es importante entender que estos casos son excepcionales. La mayoría de los 1958 siguen siendo monedas comunes. También existen errores de acuñación que pueden aumentar el interés en esta moneda. Por ejemplo, algunas piezas pueden tener ligeras variaciones en la marca D, conocidas como repunched mint marks, donde la letra parece duplicada o desplazada. Estos errores no son extremadamente comunes, pero cuando aparecen en buen estado, pueden atraer la atención de coleccionistas especializados. Aún así, no todos los errores garantizan un alto valor, ya que depende de su rareza y demanda. Ahora, una de las preguntas más importantes: ¿cómo saber si tienes un 1958 de auténtico y no una falsificación o una confusión con otra moneda? En realidad, las falsificaciones de este centavo no son muy comunes debido a su bajo valor base, pero sí puede haber confusiones con desgaste o suciedad que afectan la apariencia. Para identificarlo correctamente, debes observar primero la fecha 1958 en el frente de la moneda y la pequeña letra D debajo de la fecha. Esa es la marca de Denver. Luego, debes fijarte en el diseño del reverso con las espigas de trigo, lo que confirma que pertenece a la serie White Penny. También es importante observar el material. El cobre tiene un color característico que cambia con el tiempo, pero no debe parecer plástico ni tener acabados modernos. Un detalle interesante es que muchas personas guardan estos centavos sin saber su importancia histórica. El año 1958 es especialmente significativo porque fue el último año de producción del diseño White Penny. Esto convierte a todas las monedas de ese año en una especie de final de etapa dentro de la numismática estadounidense. Otro dato curioso es que en 1959, justo después de este centavo, el diseño cambió por completo para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Lincoln. El nuevo reverso mostró el Lincoln Memorial, que se convirtió en uno de los diseños más reconocibles en la historia de las monedas estadounidenses. Por eso, el 1958 representa el cierre de una era clásica antes de un cambio moderno. Los coleccionistas valoran este tipo de monedas no solo por su posible valor económico, sino por la historia que representan. Tener un 1958 es como tener una pequeña cápsula del tiempo que conecta con la vida cotidiana de los años 50 en Estados Unidos. Es una forma de sostener un objeto que pasó por manos de millones de personas en una época completamente diferente. Hoy en día, el mercado de monedas antiguas sigue activo, y aunque el 1958 no es una pieza extremadamente rara, sigue siendo muy buscado por quienes completan colecciones de Lincoln White Pennies.
especialmente aquellos que desean tener la última pieza de la serie antes del cambio de diseño. Además, muchos principiantes en el coleccionismo comienzan precisamente con este tipo de monedas, porque son accesibles, fáciles de encontrar y tienen una historia clara. Es común que alguien descubra un centavo de 1958 en un cajón antiguo, una alcancía olvidada o incluso en el cambio de una compra, lo que hace que la emoción del hallazgo sea parte del encanto. Al final, el centavo Lincoln de 1958 nos recuerda algo importante: no todas las monedas valiosas brillan como oro o plata. A veces, el valor está en la historia, en el contexto y en los pequeños detalles que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. Y quizá la próxima vez que mires un simple centavo, te preguntes cuántas historias, cuántos años y cuántos secretos puede esconder una moneda tan pequeña. Porque en el mundo del coleccionismo, incluso lo más común puede convertirse en algo extraordinario si sabes dónde mirar. ¿Y si te dijera que un centavo común de 1984 que pasa por tus manos todos los días podría esconder un error tan curioso que algunos coleccionistas lo buscan con lupa y pagan mucho más de lo que imaginas? Imagina abrir un viejo frasco de monedas, encontrar un simple penny de Lincoln y descubrir que ese pequeño disco de cobre podría tener una historia inesperada detrás de su apariencia normal. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos que confunden a muchos, el penny de 1984 sin marca de seca visible, una moneda común en apariencia, pero con detalles que pueden hacerla interesante para ciertos coleccionistas. El penny de 1984 forma parte de la famosa serie del centavo de Lincoln en Estados Unidos. Es una moneda que seguramente has visto muchas veces, con el rostro de Abraham Lincoln en el frente y el famoso monumento al reverso. A simple vista parece una moneda ordinaria, pero su historia, su producción y algunas variantes especiales hacen que todavía hoy sea tema de conversación entre coleccionistas. Para entenderlo mejor, primero hay que saber qué significa eso de sin marca de seca. En las monedas de Estados Unidos, la marca de seca indica en qué casa de moneda fue producida. Por ejemplo, una D significa Denver y una S significa San Francisco. Sin embargo, muchas monedas de 1984 no tienen ninguna letra. Estas fueron acuñadas en la Casa de la Moneda de Filadelfia, y en esa época era completamente normal que no llevaran marca. Por eso, un 1984 sin marca no es un error en sí mismo, sino la forma estándar de producción de ese año. En 1984, Estados Unidos estaba en una etapa de producción masiva de centavos. La economía necesitaba grandes cantidades de monedas pequeñas para el comercio diario, así que la Casa de la Moneda de Filadelfia produjo millones de pennies de cobre recubiertos en una mezcla de zinc con cobre en la superficie. El diseño seguía siendo el clásico de Lincoln, con el retrato basado en el escultor Victor David Brenner, un diseño que ha acompañado al centavo desde 1909. El objetivo principal de estas monedas no era la rareza, sino la circulación. Se fabricaban para durar en el uso diario, pasar de mano en mano y mantenerse en el sistema económico. Por eso, la mayoría de los pennies de 1984 que existen hoy son muy comunes y no tienen un valor alto por sí mismos. Sin embargo, aquí es donde la historia se vuelve interesante. Aunque el penny de 1984 sin marca no es raro, existen ciertas variantes y errores de acuñación que sí llaman la atención de los coleccionistas. Algunos ejemplos incluyen piezas con doble estampado, errores en el troquel, golpes descentrados o incluso problemas en la mezcla del metal. Estos errores no eran intencionales, pero ocurrían durante el proceso de producción en masa. Uno de los errores más buscados en monedas de este tipo es el llamado doble die, que ocurre cuando el diseño de la moneda aparece ligeramente duplicado debido a un error en el proceso de grabado. En algunos casos, este tipo de error puede hacer que una moneda común aumente su valor considerablemente dependiendo de la claridad del error y del estado de conservación. Otro punto importante es el estado de la moneda. En el mundo del coleccionismo, el estado de conservación puede cambiarlo todo. Un penny de 1984 en circulación normal puede valer solo su valor nominal, pero una pieza en condición sin circular, es decir, que nunca fue usada, puede tener un valor mayor para ciertos coleccionistas que buscan series completas en excelente estado. Ahora bien, hablemos de valores reales en el mercado. La mayoría de los pennies de 1984 sin marca de seca valen solo un centavo en circulación. Sin embargo, en casos especiales, algunas piezas con errores pueden venderse en subastas o entre coleccionistas por valores que van desde unos pocos dólares hasta cifras más altas si el error es muy visible y la moneda está en excelente estado.
No estamos hablando de riquezas automáticas, sino de oportunidades muy específicas que dependen de detalles pequeños. En subastas de coleccionistas, es común ver monedas de este tipo vendiéndose entre 5, 10 o incluso $50 cuando tienen errores claros y certificados. En casos más raros, piezas con errores más notorios o en grados de conservación muy altos pueden alcanzar valores mayores, pero siempre son excepciones, no la regla. Entonces, ¿cómo puedes identificar si tienes algo interesante en tus manos? Lo primero es observar con atención la superficie de la moneda. Si el diseño de Lincoln o las letras se ven duplicadas o ligeramente desplazadas, podría tratarse de un error de acuñación. También debes revisar los bordes, la alineación del diseño y cualquier irregularidad en la textura del metal. Otro detalle importante es el color y el desgaste. Una moneda demasiado brillante pero antigua puede haber sido limpiada, lo cual en el mundo del coleccionismo muchas veces reduce su valor. También es importante conocer lo que no es raro. Muchas personas creen que cualquier moneda sin marca es especial, pero en el caso de 1984, la ausencia de marca simplemente indica producción en Filadelfia. No es un error ni una variante rara por sí sola. Este es uno de los malentendidos más comunes entre principiantes en el coleccionismo. Aún así, el penny de 1984 sigue siendo fascinante porque representa una época de transición en la acuñación de monedas en Estados Unidos. Durante estos años, la Casa de la Moneda estaba perfeccionando sus procesos, aumentando la producción y mejorando la eficiencia. Cada moneda es un pequeño testimonio de ese sistema industrial en funcionamiento. Un dato curioso es que el diseño del centavo de Lincoln ha sido uno de los más duraderos en la historia de Estados Unidos. Desde 1909 hasta hoy, ha mantenido la imagen de Lincoln en el frente, aunque el reverso ha cambiado con el tiempo. El penny de 1984 pertenece a la etapa conocida como Lincoln Memorial Reverse, que se introdujo en 1959 y se mantuvo durante décadas. Otra curiosidad interesante es que en los años 80, el uso del centavo ya comenzaba a ser debatido en la economía estadounidense. Muchas personas empezaban a cuestionar su utilidad debido al aumento de costos de producción. Sin embargo, siguió circulando ampliamente, lo que explica por qué hoy existen tantos ejemplares de 1984 todavía disponibles. Los coleccionistas actuales valoran estas monedas no solo por su posible valor económico, sino también por lo que representan. Un penny de 1984 puede parecer insignificante, pero es una pieza que pasó por millones de manos, probablemente estuvo en tiendas, máquinas expendedoras, bolsillos y cajones durante décadas. Cada moneda tiene una historia silenciosa detrás. Para muchos coleccionistas, lo más emocionante no es encontrar una moneda extremadamente rara, sino descubrir una pequeña variación inesperada en algo cotidiano. Esa sensación de revisar una moneda común y encontrar un detalle diferente es lo que mantiene vivo el interés en este tipo de piezas. Al final, el penny de 1984 sin marca de seca nos enseña una lección importante sobre el coleccionismo: no todo lo que parece común carece de interés, pero tampoco todo lo común es valioso por defecto. La clave está en observar, aprender y entender los detalles. Si alguna vez encuentras uno de estos centavos en tu bolsillo o en una vieja colección familiar, tómate un momento para mirarlo con atención. Tal vez no sea una pieza que te haga rico, pero podría contarte algo interesante sobre la historia de la moneda, el sistema de producción y la economía de su tiempo. Y quién sabe, quizás entre cientos de monedas ordinarias, descubras ese pequeño detalle que convierte lo común en algo digno de ser recordado. Imagina que tienes una moneda de 1 centavo en la mano. Parece común, casi insignificante. Pero, ¿y si te dijera que algunos de esos pequeños centavos esconden detalles que muy pocas personas notan y que pueden contar una historia sorprendente de la historia de Estados Unidos? Hoy vamos a hablar del centavo Lincoln de 2016 con marca de seca, una moneda que a simple vista parece ordinaria, pero que forma parte de una de las series más importantes y coleccionadas del mundo. Este centavo fue acuñado en el año 2016 en la Casa de la Moneda de Denver y lleva una pequeña letra D que indica su origen. Aunque millones de estas monedas fueron producidas para la circulación diaria, lo interesante no es solo su cantidad, sino lo que representa dentro de la evolución del centavo Lincoln y por qué algunos coleccionistas prestan mucha atención incluso a monedas recientes como esta. Para entender mejor este centavo, primero debemos regresar un poco en el tiempo. La historia del centavo Lincoln comienza en 1909, cuando se introdujo por primera vez para conmemorar el centenario del nacimiento del presidente Abraham Lincoln.
Fue la primera moneda estadounidense en mostrar la imagen de una persona real, lo que en su momento fue algo muy especial y hasta polémico. Desde entonces, el diseño ha cambiado varias veces, pero la figura de Lincoln se ha mantenido como símbolo central. En el caso del centavo de 2016, estamos hablando de la versión moderna conocida como el Lincoln's Shield Penny, o centavo del escudo. Este diseño fue introducido en 2010 y muestra en el reverso un escudo grande con 13 franjas verticales. Estas franjas representan las colonias originales de Estados Unidos, mientras que la barra horizontal superior simboliza la unión de esas colonias como un solo país. Es un diseño lleno de simbolismo, aunque muchas personas lo pasan por alto al usar estas monedas todos los días. El centavo de 2016 con marca D fue producido en la Casa de la Moneda de Denver, una de las instalaciones más importantes del sistema monetario estadounidense. La marca D es pequeña, pero muy significativa para los coleccionistas, porque indica exactamente dónde fue fabricada la moneda. Ese detalle puede influir en su valor dependiendo de la calidad y de ciertas características especiales. Ahora bien, en cuanto a su composición, este centavo no es de cobre sólido como muchos creen. Desde 1982, los centavos Lincoln están hechos principalmente de zinc recubierto con una fina capa de cobre. Esto significa que el interior es mayormente zinc, mientras que la superficie externa es la que le da ese color rojizo característico. Este cambio se hizo por razones de costo, ya que el cobre se volvió demasiado caro para producir monedas de tan bajo valor nominal. El diseño del anverso en 2016 muestra el rostro de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha, basado en la famosa escultura de Victor David Brenner. También podemos ver la palabra Liberty y el año 2016, junto con la frase In God We Trust. Aunque este diseño ha sido usado durante décadas, cada año de producción tiene sus pequeñas variaciones debido al desgaste de los troqueles y a los procesos de acuñación. Pero aquí viene la pregunta más importante: si se produjeron millones de estas monedas, ¿por qué alguien estaría interesado en un centavo de 2016 de? La respuesta no está en la rareza del tipo de moneda en sí, sino en los detalles. En el mundo de la numismática, el valor no siempre depende de la antigüedad, sino de la condición, los errores de acuñación y la calidad de conservación. En el caso del centavo de 2016 de, la mayoría de estas monedas tienen un valor de solo un centavo en circulación normal. Sin embargo, existen ejemplares en condiciones perfectas, conocidos como estado de menta o sin circular, que pueden alcanzar valores más altos en el mercado de coleccionistas. Algunas piezas certificadas en grados muy altos por servicios de clasificación han llegado a venderse por varios dólares, especialmente cuando presentan un brillo original intenso y sin marcas de desgaste. Además, existen casos en los que ciertos errores de acuñación pueden aumentar el interés en esta moneda. Por ejemplo, algunos centavos pueden presentar pequeños errores como doble golpe leve en letras, desplazamientos del diseño, o marcas extrañas causadas durante el proceso de fabricación. Aunque estos errores no son extremadamente comunes en 2016 de, cuando aparecen, pueden llamar la atención de coleccionistas especializados. Un ejemplo interesante del mercado es que monedas similares de años cercanos, en condiciones excepcionales como MS-67 o MS-68, han sido vendidas en subastas por valores que pueden ir desde unos pocos dólares hasta más de $100, dependiendo de la demanda y de la certificación. Es importante entender que no se trata de monedas comunes en circulación diaria, sino de piezas cuidadosamente seleccionadas y evaluadas por expertos. Ahora, si alguna vez encuentras un centavo de 2016 de y quieres saber si podría tener algún valor adicional, hay algunos detalles importantes que debes observar. Primero, mira su estado general. Si la moneda no tiene rayones, desgaste o manchas, podría ser más interesante para un coleccionista. Segundo, observa el brillo original. Las monedas que nunca han circulado mantienen un brillo especial que es difícil de imitar. Tercero, revisa con cuidado las letras y los bordes del diseño, buscando cualquier irregularidad que no parezca normal. También es importante saber diferenciar una moneda auténtica de una posible falsificación o alteración. Aunque es muy raro encontrar falsificaciones de centavos modernos debido a su bajo valor, en el mundo del coleccionismo siempre existe la posibilidad de manipulación. Una moneda auténtica de 2016 debe tener bordes uniformes, detalles claros en el rostro de Lincoln y una marca de seca, bien definida. Si algo parece extraño, borroso o fuera de lugar, podría tratarse de un daño o modificación. Un dato curioso sobre este centavo es que, a pesar de su bajo valor nominal,
sigue siendo parte fundamental del sistema monetario estadounidense. Cada año se producen miles de millones de centavos, y aunque muchas personas los consideran poco importantes, siguen siendo esenciales para transacciones pequeñas y para el funcionamiento del cambio exacto en la economía. Otro detalle interesante es que muchos coleccionistas modernos están empezando a guardar monedas recientes como el centavo de 2016 no porque sean extremadamente raras hoy, sino porque creen que en el futuro podrían volverse más difíciles de encontrar en buen estado. Con el paso del tiempo, las monedas en condición perfecta siempre tienden a disminuir, ya que la mayoría entra en circulación y se desgasta. También hay un aspecto histórico importante. Este centavo pertenece a una era moderna de la moneda estadounidense, donde la producción está altamente automatizada y controlada. A diferencia de monedas antiguas hechas con procesos más manuales, el centavo de 2016 es el resultado de tecnología avanzada, lo que reduce errores, pero también hace que cualquier pequeña anomalía sea más interesante para los expertos. Los coleccionistas aman este tipo de monedas porque representan algo accesible. No necesitas ser millonario para empezar una colección de centavos Lincoln. De hecho, muchas personas comienzan precisamente con monedas como esta, revisando su cambio diario en busca de pequeñas sorpresas. Esa emoción de encontrar algo especial en algo tan común es lo que mantiene vivo el interés por la numismática. En resumen, el centavo Lincoln de 2016 con marca D puede parecer una moneda simple y sin importancia, pero forma parte de una historia mucho más grande. Representa más de un siglo de tradición monetaria, simbolismo histórico y evolución tecnológica. Aunque la mayoría de estas monedas solo valen su valor nominal, algunas en condiciones excepcionales o con errores pueden atraer la atención de coleccionistas. Y aquí es donde surge la verdadera curiosidad: ¿cuántas de estas pequeñas monedas siguen escondidas en bolsillos, frascos de cambio o cajones olvidados, esperando a ser observadas con más atención? Tal vez la próxima vez que recibas un centavo, no lo veas como algo sin valor, sino como una pequeña pieza de historia que aún podría guardarte una sorpresa inesperada.